vamos a explicar lo que se llaman las pruebas iniciáticas. Hemos hablado hasta ahora de lo que es la iniciación. Hemos explicado de que cada ser humano tiene que ir alcanzando una perfección espiritual. Muchas veces aquellas personas que de pronto leemos de pronto alguna obra esotérica o nos compenetramos con estos estudios donde se habla del misterio y cosas por el estilo, muchas veces vemos de que siempre se habla de la maestría espiritual, y hemos visto, como les decía hace un momento, los casos, por ejemplo, de un Samael Omeor que alcanzó la perfección y la maestría espiritual. Jesús el Cristo también alcanzó la maestría y la perfección espiritual, pero esa maestría o esa percepción se va alcanzando, como les digo, a través de diferentes escalas o diferentes procesos iniciáticos. O sea, gradualmente, cuando nosotros vamos practicando estos estudios, gradualmente, a medida que el discípulo se va conociendo a sí mismo, va eliminando esos defectos, va aprendiendo a transmutar sus energías sexuales, que hay la necesidad de transmutarlas, y se va sacrificando por la humanidad, entonces el discípulo va recibiendo ciertos grados iniciáticos. O sea, el discípulo va recibiendo ciertos grados de sabiduría. La sabiduría o la iniciación, compañeros, ni se compra ni se vende. La sabiduría o la iniciación no se adquiere sencillamente por asistir en tal o en X o en Y escuela. La sabiduría realmente es algo íntimo, la iniciación es algo íntimo, es algo del alma, y que solamente el discípulo que está tratando de practicar estos estudios puede ir sabiendo o comprendiendo estos grados iniciáticos. Entonces, dentro de ese proceso, cuando la divinidad le va a regalar o le va a dar al discípulo una virtud, un poder, o sea, le va a dar méritos de la sabiduría, primero tiene que ser probado, o sea, para ver si el discípulo está preparado para recibir esa virtud, recibir esa sabiduría, etc. Entonces, ahora, dentro de esto de las pruebas, si nosotros miramos en el campo material, por ejemplo, hay veces, fíjense ustedes de que hay personas, cuando le van a dar un empleo, por decir así, hay ciertas empresas que psicológicamente prueban a la persona, la prueban para ver si está capacitado para recibir ese empleo. ¿Qué día, por ejemplo, hablando de esto, antes de seguir con la conferencia, qué día escuché una noticia, por ejemplo, de una empresa en la China donde a la persona, por ejemplo, que le iban a dar un cargo de gerentes, primero a esa persona la ponían a trabajar como un obrero durante cierto tiempo y ganando el sueldo mínimo. Si la persona pasaba esa prueba, no le decían antes de darle el cargo, si la persona pasaba esa prueba, entonces le daban el cargo de gerente. Y aquí mismo, por ejemplo, que día estaba hablando también con mi esposa, y aquí hay una empresa grande, no voy a dar el nombre por respeto, pero cuando van a meter a una persona a laborar, a trabajar en esa empresa, entonces lo prueban. Y la prueba es que el psicólogo o la psicóloga se va a vivir 3 días a la casa de esa persona para analizar, o sea, cuál es su comportamiento, su tendencia, para ver si tiene méritos de entrar a esa empresa. Entonces, en nosotros muchas veces el mismo campo material, como les digo, nos prueban. Antes de seguir, quería también, o sea, aquí yo tenía un amigo, ya no viene a la Nael, él cuando era la famosa, la Tensa de Barranquilla, que iba a entrar allá a trabajar, él decía que ahí ponían unas pruebas también. Entonces ese día él se presentó a la prueba final, que es con el psicólogo. Habían como, sin número de personas esperando para ver quién podía tener acceso al puesto. Entonces ahí empezaron a llamar fulanito, pero entonces en la oficina del psicólogo había una escoba en el suelo. Entonces, fulanita, Adrián, le pasaba a Adrián, entraba, ¿cuántos años tienes? Fuma, toma, trasnocha, no, bueno, déme el teléfono, lo llamo. Juancho, el otro, le pasaba a Juancho también arriba. Y así pasaron todos, por decir así, y ninguno levantó la escoba. Y le tocó el turno a ese compañero, que él venía acá. Ya. Fulanito, entonces cuando él entró y vio la escoba en el suelo, el primero lo que hizo fue levantó la escoba, la puso a un lado y pasó a la entrevista con el psicólogo. A él fue el que le dieron el empleo. O sea, es lo que les quiero decir, dice una ley que tanto como es arriba, es abajo. Entonces, igual nosotros también en la parte espiritual nos prueban para ver si nosotros estamos capacitados o tenemos méritos para recibir una cualidad de tipo espiritual.
Dios no prueba ni más ni menos y sabe las capacidades de cada quien a nivel espiritual. Entonces, hoy vamos a hablar de una de las varias pruebas que se colocan dentro de la parte espiritual. Hoy vamos a hablar de lo que es la prueba de fuego, vamos a hablar de la prueba de aire, la prueba de agua y la prueba de tierra. Estas pruebas, se pasan unas veces en el plano astral y otras veces se pasan en el plano físico. Cuando si nosotros traemos el recuerdo de las experiencias internas divinas que tuvimos en el mundo de los sueños, en el plano astral, entonces podemos traer el recuerdo de alguna prueba que hayamos pasado en esa dimensión, en el plano astral. Cuando es en el plano físico, está sencillamente relacionada con algunos aspectos de nuestra vida cotidiana. Ahora, en el transcurso de la conferencia, comprenderemos la necesidad de por qué uno tiene que estar tratando de conocer y de eliminar los defectos, porque está íntimamente ligado con esta conferencia. Entonces, entremos en materia. La primera prueba es la prueba de fuego. En la prueba de fuego, se trata de conocer lo que es la capacidad, la serenidad del discípulo, lo que se trata de conocer su capacidad, su serenidad, su paciencia. Entonces, cuando una persona quiere darle, por decir algo, la virtud de la paciencia, entonces le colocan lo que se llama la prueba de fuego. Aquellas personas, por decir algo, impacientes, unas personas, por ejemplo, iracundas. Hay gente que son buenas para coger rabia. Hay gente que todo le huele, que todo le hiede, que por todo se molesta. Esas personas difícilmente pasan lo que se llama una prueba de fuego. Hay gente de que se levanta escogiendo rabia. Como decía yo que día a unos compañeros, hay gente de que se levanta normalmente, cogen rabia porque le cogieron las chancletas, cogen rabia porque dejaron la pluma del baño abierta, cogen rabia porque no le pusieron, esa gente arranca el día con rabia. Se monta en el bus y si el chofer va con un tiempo, cogen rabia y le mientan la madre al chofer, llegan al lugar de trabajo y pasan prácticamente todo el día con rabia. Y tú sabes lo que es una persona cuando coge rabia. Tú sabes la cantidad de energía que gasta esa persona de pronto por la rabia. Ahora, si nosotros supiéramos, o si nosotros sí supiéramos de que uno cogiendo rabia va a solucionar un problema, vaya y venga. Pero a la larga no soluciona ningún problema. Lo que hace muchas veces es agrandar el problema. Entonces hay gente impaciente, hay veces nosotros de pronto, por ejemplo, y cualquiera de ustedes podría empezar a analizar sus tendencias. Ahora, analícense por un momento cuando uno, por ejemplo, está pagando un recibo en un banco o estás haciendo la fila en un supermercado. Y analízate en ese momento de pronto, por ejemplo, un día como hoy que es de quincena y entras a un supermercado a hacer las compras y de pronto ves adelante que hay como 4 carros llenos de compras y tú acá apenas con una bolsita a pagar. Entonces tú sientes en ese momento como que algo se te revuelve y si de pronto la caja ya de pronto se traba porque tienen que oler un producto, entonces tú en ese momento uno coge, insulta, grita. Ahora, muchas veces nosotros de pronto no insultamos, no gritamos porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar? Tengo una autoimagen de mí mismo. Entonces yo soy una persona supuestamente educada, pero por dentro, internamente, estamos también emitiendo una cantidad de pensamientos de insulto hacia esa persona. Entonces, cuando nosotros actuamos así en la vida, compañeros, a nosotros difícilmente podemos pasar la prueba de fuego. Ahora, hay gente que por coger rabia, porque es que tú sabes lo que es la rabia, hay gente que por coger rabia fácilmente se ha muerto del corazón. Yo tengo una amiga, tenía una amiga allá en Cartagena, que esa señora era buena para coger rabia. Vea, esa mujer cogía rabia por todo. Y ya le habían diagnosticado que tenía problemas, que podía morir de un infarto. Pero como uno no conoce estas enseñanzas, como uno no sabe ni por dónde van las cosas, como uno cree de que uno por coger rabia uno se hace notar, porque uno cree que por coger rabia uno lo va a escuchar, y la señora seguía en el mismo proceso. Un día acabando de comer, es algo malísimo, algo trágico que hace el ser humano, acabando de comer, como que le hicieron algo, se metieron con ella y esa señora, mejor dicho, empezó a botar chispa. La rabia que cogió fue grande ya. Y se metió al baño. Allá en el baño como que se le subió la presión, se le paró el corazón y la sacaron del baño muerta. Ahora cualquiera podría decir, la mató un infarto. No, pero si buscamos una causa psicológica, la mató un defecto de ira, porque su vida siempre fue con la tendencia de coger rabia, que es el problema. Ahora vemos uno, como le digo,
Habemos personas que cogemos rabia y las exteriorizamos. Insultamos, gritamos, peleamos, etc. Eso está bien entre comillas, porque de pronto expresa lo que sientes. Pero cuando somos personas que cogemos rabias calladas, entre eso se incluye mi persona, porque no soy ningún santo. Cuando somos esas personas que ponemos una cara de santo, pero por dentro estamos cogiendo a la persona así, la queremos, como dicen por ahí, torcer el pescuezo o el cuello. Entonces ahí es donde realmente, entonces es lo mismo, ya estás cogiendo rabia, o sea, se está manifestando y tampoco tienes la capacidad de pasar una prueba de fuego. Entonces nosotros con el autoconocimiento, nosotros con las prácticas que enseña la Gnosis, gradualmente podemos ir conociendo ese defecto de ira, ese defecto de impaciencia que piensas, que sientes cuando te insultan, cuando te gritan, qué te dicen tus pensamientos, y puedes empezar a eliminarlo gradualmente. Ahora más adelante les digo la práctica. Cuando vamos dentro de ese proceso conociendo y eliminando nuestros pensamientos, entonces en cualquier momento de nuestra vida puede surgir una circunstancia para ver si estamos preparados para pasar la prueba de fuego. ¿Qué día? Lo voy a decir porque los nuevos no lo saben. ¿Qué día a mí me tocó llevar a un familiar a cobrar una pensión? Ese familiar es inválido. Bueno, es mi papá, para hablar más claro, para no andar con secretos. Bueno, yo lo llevo todos los meses al banco a cobrar, y ahora los inválidos, los discapacitados, ellos tienen preferencia, ellos no tienen que hacer fila. Entonces yo lo llevaba ese día, pero como una persona que no puede caminar y a veces la ropa le incomoda, entonces, y como no habla muy bien, él me hizo señas de que lo levantara porque tenía que componerse la pantaloneta. Entonces yo lo cogí, lo levanté, él se compuso la pantaloneta, entonces lo dejé caer en la silla, pero se me soltó un poquito, y cuando se soltó él lo que hizo fue así, ya. Y como una persona, un viejo ya que tiene las carnes aparte, las carnes brincaron así todas. Oye, pero eso, ¿para qué fue eso? La gente que estaba en el banco parece que se hubieran puesto de acuerdo. Todo el mundo gritó: ¡mata viejo! Si así lo tratas en la calle, ¿cómo lo tratarás en la casa? Seguro que vienes por la pensión y te la vas a embolsillar y no le das ni un peso al pobre viejo. Pero así como en coro. Ahora, uno con rabia, si uno no conoce estas enseñanzas, lo más correcto es que uno de pronto coja y digo, no, me enfrento a uno por uno. Pero como uno trata de practicar la Gnosis, y a veces Dios lo ayuda a uno para que uno se conozca esas reacciones, porque tú sabes que uno con rabia es capaz de matar a cualquier persona. Esa es la realidad. Entonces, en esos momentos, nosotros lo que hacemos es, o sea, en esos momentos, si tú estás conociendo tus reacciones, estás preparado. No estoy diciendo de que yo haya pasado una prueba, claro está, no estoy diciendo, sino estoy colocando un ejemplo para comprender de que uno cómo se va preparando para el día que le coloco una prueba de fuego, ya tener la capacidad de pasarlo. Bueno, pasó ese suceso, y lo peor fue cuando entonces salí con el viejo, salí con mi papá para llevarlo para la casa, y todavía la gente siguió gritando la misma expresión de: velo, ahí va con la plata, se le embolsilló el bolsillo de atrás. Pero que, o sea, pues te repito, ¿ves qué pasa? ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Porque esta prueba, cuando se da en el astral, como les dije hace un momento, hay veces no la ponen en el plano físico, hay veces en el plano astral. En el plano astral tú te vas a ver de que te van a atacar una cantidad de individuos, de personas que te lanzan insultos, que te lanzan improperios, que te dicen de cuánta cosa, de que vas a morir. Si nosotros en el plano astral, en vez de lanzar, de devolver insulto por insulto, lanzamos, o sea, tenemos una tendencia hacia el amor, hacia la comprensión, entonces uno en el astral pasa la prueba de fuego. Pero si por el contrario nosotros reaccionamos violentamente como reaccionamos aquí en el plano físico, entonces nosotros no pasamos esa prueba y nos devolvemos hacia el cuerpo físico nuevamente. Hay que comprender de que las personas, hay veces dicen por ahí de que los serenos, o sea, las personas con una paciencia, porque hay gente en la vida que tiene paciencia o que están cultivando la paciencia.
Hay gente, vea, que tú le puedes decir de lo que tú quieras y esas personas no se inmutan por nada. Esa gente no dice, mejor dicho, puede escoger en Cuba y nada. Esa gente está preparando, se van preparando para pasar la prueba. Entonces son los serenos, dicen por ahí que las personas pacientes pueden pasar en medio del fuego sin sentir su efecto. Entonces cuando nosotros somos iracundos, gritones, impacientes, como le decía hace un momento, no pasamos la prueba de fuego. Entonces muchos somos los que reaccionamos y nos regresamos hacia el cuerpo físico. La otra prueba que vamos a hablar ahora es la prueba de aire. En esta prueba, compañeros, se trata de solamente de probar, de ver la capacidad de resistencia que tiene el discípulo hacia las cosas materiales, o sea, la capacidad de resistencia y el desapego hacia las cosas materiales. Pues como te decía, nosotros estamos apegados a las cosas materiales. Uno se apega al carro, uno se apega a la motico, uno se apega a la bicicleta, uno se apega a veces a la esposa, la mujer se apega al esposo, nos apegamos a los hijos, nos apegamos a una casita, o sea, a todo lo que nosotros podamos percibir a nivel material, nosotros nos apegamos, o sea, sentimos una atracción, un apego hacia esas cosas, porque creemos de que esto, por decir algo, es real, es eterno, creemos de que nosotros lo que hemos construido, lo hemos logrado con nuestros propios esfuerzos, lo hemos logrado con el sudor de nuestra frente, pero hay que comprender de que lo que realmente a uno le va llegando en la vida es porque uno se lo ha merecido y Dios te lo da. Nosotros no hacemos nada, a ti te van llegando las cosas que es muy distinto. Entonces cuando una persona, por ejemplo, hay gente que se apega, hay gente que realmente, o sea, se apegan a las cosas materiales de una o de otra forma. Entonces cuando una persona está apegada a los cuerpos, hay gente que le tiene miedo a la pobreza, y la gente que le tiene miedo a la pobreza entonces coge y se apega al dinero y quiere tener más y quiere tener más. Estas personas difícilmente pueden pasar una prueba de aire. Aquellas personas que no están dispuestas de perder lo más querido. Uno, por ejemplo, compañeros, se hace un programa en la mente. Y yo creo que de pronto los padres, ¿quién es padre de familia aquí? Giovanna, tú, una vez hace un programa en la mente. Y el programa o la tendencia del ser humano es que nosotros, como dicen por ahí, nuestros hijos nos van a enterrar a nosotros. Bueno, los que tienen hijos. Es la tendencia, o sea, no, el papá se muere y los hijos nos entierran. Ese es un programa que está hace el ser humano, pero uno no sabe qué va a pasar. Como dice por ahí mi suegra, los hijos son prestados. Ahora, cuando nosotros nos apegamos, porque tú te puedes apegar a tus hijos, tú te puedes apegar a ellos, y como estás apegados a ellos, el día que de pronto por el destino, de pronto esos hijos tengan que partir primero, o sea, tengan que irse, entonces te vas a morir de pena moral. O sea, no acepta realmente de que tu hijo se haya muerto, o tu esposa, o tu mamá, o tu papá, y eso te lleva muchas veces, incluso, o sea, te causa la misma muerte. Esto lo digo, compañeros, por un caso que estoy viendo en un familiar en estos días. Se le murió un hijo hace rato, hace ya 2 años, se le murió un sobrino hace 1 año, y el hombre se está muriendo, se está acabando, y una enfermedad, pero una enfermedad psicológica, porque los médicos le hacen examen y no le encuentran nada, pero sí hay veces se pone a llorar y a pensar en el hijo. O sea, no aceptamos, no aceptamos muchas veces la pérdida de un ser querido. Ahora, hay que comprender de que que lo que muere es el cuerpo físico. Si tú comprendieras de que lo que muere es el cuerpo físico y que en ese cuerpo hay un alma, y que esa alma tiene que volver otra vez en otro cuerpo físico, y probablemente dentro del mismo círculo familiar no sufrieras en la vida a la hora de pronto de perder. Entonces nosotros en esta forma, compañeros, o sea, aquellas personas, como le digo, cuando nosotros tenemos ese apego hacia las cosas materiales, entonces difícilmente el ser humano puede pasar una prueba de aire. Es lógico que aquellas personas, por ejemplo, que se quitan la vida, los suicidas, ellos no pasan la prueba de aire. Ahora, cuando una persona se quita la vida es por miedo. Si nosotros miramos, por ejemplo, uno de los últimos casos recientes de esta periodista Lina Marulanda, las causas sabrá Dios, sabrá ella. Dicen las noticias por ahí ciertas cosas, pero las causas solamente las sabrá ella y Dios, que la llevaron a un suicidio. Pero supuestamente, bueno, no es mentira, una mujer con cualidades físicas, bonita, por decir algo, físicamente, quien la veía de pronto decía, caramba, pero el presentador de televisión tiene que estar ganándose un burgo de plata. Pero sin embargo,
¿Cuál sería el motivo? La llevó a lanzarse de su apartamento. O sea, se quitan la vida sencillamente por miedo. Ahora, cuando nosotros nos apegamos al dinero, igual y tenemos que perderlo, también sufrimos. Vea, yo qué día iba en un bus y de pronto, o sea, el bus iba vacío y de pronto se montaron dos personas por la puerta de atrás. Cuando se montaban las personas, no sé por qué pensé así, y van a atracar el bus. Eso aquí en Barranquilla, un urbano, y precisamente, o sea, llegan dos personas por atrás, pero se dirigen al chofer inmediatamente ya, con dos cuchillos, y enseguida cogen y tratan de apuntarle con el cuchillo al chofer. El chofer, al ver la reacción, porque es que uno realmente desconoce cuál es la reacción de uno. Por eso la necesidad de nosotros estar conociendo nuestros defectos, porque no va a decir no, que nosotros no reaccionamos de esa forma. Uno no sabe realmente cómo va a reaccionar. Hay que entender al chofer en esos momentos. Entonces, cuando el chofer vio así que lo iban a atracar, en ese momento él trató de forcejear, que es así un chofer como que se veía como que encuerpado, tú sabes, como uno tiene cuerpecito y de pronto practica algo, ¿no? El macho malo, o sea, el super macho, y sale a defenderse, pero cuchillo es un cuchillo, olvídate. Y era un flaco así alto también. Entonces empezaron a forcejear y dame el dinero, no te lo doy, dame el dinero, no te lo doy. Yo estaba viendo todo el proceso, todo el evento ya. El ladrón me mira y me dice, como te metas te doy. Ah, bueno, ya estoy avisado, no puedo hacer nada. Y ahí siguieron como en 2 minutos forcejeando, de pronto por 40, 50, 100 mil pesos. Ahora, un chofer lo atraca y según entiendo, porque tengo un amigo que es chofer, ellos colocan una denuncia y ellos no pagan el dinero. O sea, eso no hay ningún problema. Sería lo ideal. Sería lo ideal. En ese forcejeo, compañero, mejor dicho, el chofer collero le pegaron le metió como 3 puñaladas. Por aquí, por acá, por aquí también. Y el tipo cogió y se le llevó la plata. O sea, quedó con 3 puñaladas y o sea, porque uno es apegado, lo que te quiero decir ya. Fácilmente le hubiese entregado esa plata y no pasa nada. Fácilmente, o sea, otro día más y nada pasa en la vida. Entonces nosotros de esta forma, cuando nosotros somos así, porque todos somos iguales, estamos cortados por la misma tijera, nosotros en estas circunstancias no estamos preparados para perder, o sea, no estamos preparados para pasar lo que se llama la prueba de aire. El mismo caso, hablando de esto ya. Ahora mismo hay un caso reciente de un muchacho que se lo llevó el arroyo aquí de la Marina. Precisamente ayer estaba hablando con un familiar que venía en un carro y el chofer es hermano del que se ahogó. Yo creía que era mentira, pero sí es una realidad. O sea, el señor decía así, a él lo llamaron y a él le dijeron, como no traigas la plata hoy, pierdes el trabajo. Y era un día de lluvia. Y el muchacho sale en su moto. Como uno se apega a todo, ahora uno tiene miedo, como uno se apega, como uno es miedoso. Todos somos miedosos. Y mientras seamos miedosos sentimos un apego hacia las cosas materiales. Es el problema de nosotros ya. Él salió en su moto a llevar su dinero a la empresa, pero él no sabía de que ahí el arroyo de la María se lo iba a llevar. Perdió vida, perdió plata, perdió todo, o sea, quedó sin nada en pocas palabras. Entonces nosotros, amigos, esta prueba de aire, lo que les quiero decir, en esta prueba de aire, a nosotros cuando nosotros no las colocan, normalmente en la misma vida, porque es que hay gente que pasa las pruebas en la lucha del día por día. O sea, hay gente que no le tiene miedo a la vida. Yo tengo un familiar, yo admiro mucho a una persona, no porque lo alabe, sino que hay veces nuestros familiares nos regalan ejemplos de lo que es la vida. Ve a ese familiar, todos los días salía con su mochilita, su palustre, su nivel, era albañil, y todos los días salía a ver para ahí qué pasaba. Todos los días encontraba la comida de sus hijos, él le dio estudio a sus hijos hasta donde pudo, pero una persona que no estaba preocupada ni que voy a montar esto, no, sencillamente, como dice la Sagrada Escritura, como dice el Cristo, da a cada día su afán. O como dice el maestro Samael, donde termina la necesidad, comienza la codicia. Pero como nosotros queremos tener más y más y más por nuestro miedo, entonces nosotros muchas veces no comprendemos la actitud de esas personas. Y muchas veces las tildamos de personas que no tienen metas, que no tienen espíritu de superación. O
Supuestamente esas personas, pero no, son personas al contrario, son gente que no le tienen miedo a la vida, son gente que día tras día se ganan el pan de cada día. Entonces esa gente están preparadas para pasar esta prueba de aire. También cuando nosotros vemos, por ejemplo, seres humanos, grandes seres que se han dedicado a ayudar a la humanidad. Vea, uno ve, por ejemplo, esos grandes maestros, como los vemos aquí. Uno ve, por ejemplo, esa Madre Teresa de Calcuta. No es una santa. ¿Qué grado espiritual tendrá? No sabemos, pero esa mujer se desprendió de todas las cosas materiales. Esa mujer daba su vida era por los pobres y por la gente enferma. Esa mujer se dedicaba a curar a los leprosos y esa era su vida, hacer obras de caridad. Ella no estaba pensando ni que se iba a poner vieja, que iba a quedar, que se le iba a arrugar la piel. Ella no estaba pensando en qué voy a hacer mañana, no. Sencillamente, toda esta gente, o todos estos personajes, como los vemos acá, Jesús el Cristo, etcétera, todos estos personajes cuando se lanzan un plan de ayuda a la humanidad, esas personas pasan en carne y hueso las 4 pruebas iniciáticas y pasan muchas pruebas más dentro del transcurso de su misión que traen y que llevan en la vida. Entonces, cuando nosotros nos van a colocar esta prueba de aire en el astral, al discípulo lo lanzan al fondo de un precipicio y te lanzan y vas hacia abajo. Si tú gritas, te desesperas, te horrorizas, entonces te devuelves a tu cuerpo físico y no pasas la prueba de aire. Vuelvo y te repito, Dios sabe hasta dónde probar. Y el discípulo preparado trae el recuerdo de la prueba, o sea, trae el recuerdo de la experiencia que vivió. También veamos la prueba de agua. Y en la prueba de agua, o sea, lo que se busca, estimados amigos, es tratar de probar, o sea, la capacidad. Se habla del altruismo, o sea, la capacidad de ayuda. Hay personas que son altruistas, o sea, hay personas que les gusta ayudar, y eso está bien, porque cuando a ti te gusta ayudar, amigo, sinceramente, el día que tú tengas un problema, alguien en el camino de la vida también te va a ayudar, porque lo que uno da, eso recibe. Pero vemos personas de pronto que no nos gusta ayudar, teniendo las capacidades, teniendo todas las posibilidades, teniendo todo a nuestro alrededor, y muchas veces hay gente que no le gusta ayudar, o habemos, para no salirme, habemos personas de pronto que somos demasiado egoístas, que queremos todo para mí, primero yo, segundo yo, y lo demás que se espere. Entonces, cuando uno actúa de esa forma en la vida, uno difícilmente pasa la prueba de agua. La prueba de agua, como te decía, lo que se busca es probar ese altruismo, esa capacidad. Cuando nosotros, por ejemplo, no nos adaptamos a las circunstancias de la vida tiene altibajos, amigos. Como decía, estaba hablando yo ayer con unos amigos en Cartagena, unos pelados, unos jovencitos, 21 y 19 años, pero el papá de ese niño me está diciendo él, hombre Humberto, yo creo que mi papá me ha hecho un daño, porque es que desde los 5 años mi papá todos los días nos repetía una frase: tú tienes que estudiar porque tú tienes que ser alguien importante en la vida. Y esa fue la frase que toda la vida le repitió. Entonces ellos ahora, como no hay trabajo, tú sabes cómo está la parte económica aquí en Colombia, no hay trabajo, ellos están desesperados, no saben qué hacer, pero apenas 20 años, 18 y 20 años. O sea, están apenas, como les decía yo ayer, hombre, ustedes apenas están empezando la vida. Ahora, no hay que tenerle miedo a la vida. La vida tiene altibajos. La Biblia habla de las vacas gordas y de las vacas flacas. Hay veces nosotros estamos con esas vacas gordas. O sea, hay veces la vida como que nos sonríe. Hay veces todo, la parte económica, el aspecto sentimental, el aspecto social. Hay veces la vida como que te va bien, pero hay veces nos toca las vacas flacas. O sea, hay veces nos toca, entonces muchas veces circunstancias en la vida que solamente tenemos lo necesario para comer y para vestir. Pero si nosotros somos personas como ese amigo que de pronto que hay que triunfar, que hay que ser alguien en la vida, que hay que ser importante, entonces se va desarrollando un complejo que nos lleva muchas veces a tener o a sufrir, porque muchas veces no queremos vivir entre los pobres, como si ser pobre es un delito. Es la realidad, es lo que estamos hablando de lo que es la vida. Entonces, cuando nosotros no sabemos vivir, cuando nosotros vemos de pronto que caen esas escasez económica, ahí vemos realmente si nuestra base, nuestra vida está soportada sobre el dinero. Ve, ahí en el mercado
Yo trabajo en el mercado. Ahí en el mercado, o sea, hay muchos casos. Hay un señor que mi esposa lo conoció. Él nació, o sea, pues por ahí en cuna de oro. El hombre, eso, todo, o sea, familia turca y como que tenían facilidad económica. Mejor dicho, a todos les dio su herencia. A todos. Como que el señor. Y la mayoría son comerciantes. Y él, o sea, un super almacén, un super, o sea, negocio grandísimo de millones y millones de pesos. Pero uno no sabe qué va a pasar. Uno, hay veces las cosas empiezan a bajar, hay la crisis económica, los problemas y tal, empiezan a disminuir la venta. Y si disminuye la venta, disminuye la ganancia. Y él se veía ya acosado, ya no podía pagar lo que era el arriendo del negocio, ya de pronto no podía pagar a los empleados. Pero tú sabes, como uno vive de caché, y tú sabes que uno vive del que dirán, y es que si yo vivo en el estrato 5, entonces a mí me admiran. Los mismos familiares le decían, hombre, pero deja ese negocio y ponte un negocito allá más pequeño para que puedas pagarlo para que viva. No, pero es que tú sabes que uno tiene que vivir del rol social. O sea, le tienen miedo a la pobreza, es lo que les quiero decir. Y posible, ahora, esa situación lo llevó a tener varios preinfartos. Incluso, si no estoy mal, no me falla la memoria, si no estoy mal, la mujer lo dejó y hasta la mujer le dijo, el día que tengas plata, hablamos nuevamente. Así le digo. Pero entonces son circunstancias, como digo, que van pasando y uno dentro de ese delirio de grandeza que uno tiene, porque es que todos nosotros normalmente somos orgullosos. Yo parto de mí. Uno es orgulloso y a veces uno de pronto, como que una persona de menos estrato que uno, a veces uno como que la mira así por encima del hombro. Y a veces uno de pronto, si uno es ingeniero, entonces ya ese bachiller no sirve. Si uno iba allá en un barrecito más o menos, entonces ya los que viven por allá por las Malvinas, por el bosque, esos son gente, son arrabaleros. O si viven en las nieves también, no, son allá champeteros, allá, no, eso no. Que me rija. Eso, son champeteros, eso allá, eso no. Porque ¿qué? Uno a veces mira de acuerdo al orgullo que uno carga. Y la vida hay veces da lecciones. La misma vida te da lecciones, la misma vida te da unas cachetadas para que tú aprendas de que todos somos necesarios en la vida. Vea, esa persona que coge al mercado, se levanta a 3 de la mañana a buscar unas frutas para traértelas hasta tu casa. Esa gente es necesaria. Y esa gente posiblemente son como humildes. Ese que va en un burrito por ahí, ese que recoge la basura. Uno tiene que aprender a convivir con los demás seres humanos. Todos ante los ojos de Dios somos iguales. Porque a Dios, vuelvo y te repito, no le interesa tu estrato. A Dios lo que le interesa es lo que tú haces, tus obras. Es lo que realmente le interesa a Dios. Creas o no creas. Ahora, hablando de esto, yo hablo de esto de que la vida da lecciones, porque a mí también la vida me ha dado lecciones. Ya. Y me gusta colocar un ejemplo acá, porque realmente, o sea, fue una vivencia que me enseñó. Porque no soy ningún santo, que me enseñó de que todos en la vida somos iguales y que uno no tiene ninguna capacidad para menospreciar o para ofender a otras personas. Nosotros estábamos haciendo un viaje de divulgación de la gnosis, y lo estábamos haciendo allá por los lados del Perú. Ya, por allá por el Perú, si no estoy mal, y de pronto Pedro me recuerda, creo que fue en Trujillo, donde conocimos al señor Silverio. Bueno, más allá, no me acuerdo ahora mismo. Conocimos a un señor por allá, en pocas palabras, para no alargarles el cuento. Conocimos a un señor y el señor nos ofreció su camión para llevarnos a divulgar la gnosis por donde quisiéramos. Y nos llevó por allá por las selvas del Perú, nos llevó por allá nos llevó muchas partes del Perú y llevando la gnosis. El día que nosotros montamos las maletas en el camión, porque íbamos a viajar en el camión, y el día que nos montamos éramos como 11 compañeros, 11 personas que íbamos en esa misión. Cuando ya nos montamos, yo iba en la parte de atrás, yo vi que se montó un señor, pero un señor peruano, la barba le llegaba aquí, las uñas largas y negras, en abarca, mal vestido, un saco así, y de ñapa una botella de ron en el bolsillo. Yo en ese momento pensé enseguida, ¿para qué vamos a viajar ahora con este borracho ahora aquí para adelante? Yo pensé así, vamos a andar con este borracho ahora, para arriba, abajo, hediondo, corría maluco el pobre señor. Entonces, ni modo, ya. Entonces, bueno, salimos a viajar y en eso de pronto, cuando por allá tuvimos la oportunidad de hacer una parada,
enseguida me bajé yo, pero con esa prepotencia que lo marca uno, orgullo, y me dirigí enseguida ante el señor Silverio. Debe, señor Silverio, yo le agradezco que usted nos trae por acá para divulgar estas enseñanzas, pero dígame una cosa, ¿qué hace ese viejo con nosotros ahí? Ese borrachón, ¿para qué lo trajo con nosotros? El señor Silverio me quedó mirando así. Me vea, señor Humberto, ese borrachón es mi hermano y él es el dueño del camión. Lo que pasa es que él no sabe manejar y yo soy el que maneja. Callado, ¿qué puede hacer uno ahí? Meterse el rabo entre las piernas, como dicen por ahí. O sea, la vida te da lecciones, por eso digo, uno no puede despreciar a nadie, como uno sabe ya. ¿Qué día me contaba una amiga que aquí llegó? Porque es que hay campesinos de que ellos no les... Es que hay veces el campesino, hay veces no le interesa la vestimenta, a esa gente no le interesa. Eso es uno acá que come de marca, de moda, de almacenes, pero a ellos eso no les interesa, aunque estén podridos en plata. Y aquí un señor vino a una empresa, a un almacén que venden tractores y camionetas y eso. Pero el señor llegó con su mochila y su abarca, así. Y empezó a mirar los tractores y tal, y nadie le paraba bola. Nadie lo miraba. Porque aquí llega el de corbata y dice, señor, adelante, ¿qué necesita? Mire, él mirando, y ahí mirando. Me dice la amiga de que en eso el gerente como que lo estaba viendo, y el gerente se levantó, señor, a la orden, ¿qué necesita? No, necesito comprar un tractor y tantas camionetas. Y la compró así de costado. A los vendedores lo regañaron. Porque ¿quién es uno sinceramente? Ahora uno no sabe, como digo, uno sabe qué hay detrás de una persona, ni material ni espiritualmente. Entonces todas estas personas no pasan, así cuando nosotros actuamos en la vida, nosotros no pasamos lo que se llama la prueba de agua. Esta prueba de agua, o sea, en los internos, en los mundos internos, al discípulo lo lanzan al océano. Si tú quieres ahogarte, te desesperas y tal, y tratas de reaccionar, entonces te regresas a tu cuerpo físico, estamos hablando del alma, y no pasaste la prueba de agua. La divinidad, vuelve y te la repite, porque Dios no prueba, vuelve y te repito, ni más ni menos. Y debemos recordar de que el discípulo preparado trae el recuerdo. Y la prueba de tierra, vamos a hablar de la prueba de tierra. Hay gente, por ejemplo, que se hunde, podemos decir, ante el dolor y la desesperación. Vea cuántos campesinos, cuánta gente que tenía sus tierritas ahí en Manatí, en Santa Lucía, en todos esos pueblos que se los ha llevado el río. Cuánta gente que se ha escuchado las noticias no se ha muerto de decepción, de pena moral, sencillamente al ver de que se les fue, o sea, alguna noche se les fue todo lo que ellos han construido en 20, 30 años, conseguir los animalitos, la tierrita, y de pronto desaparecieron. Y más de uno se ha muerto en los albergues ese, porque realmente, o sea, no acepta o no aceptamos muchas veces. Entonces, cuando uno realmente sucumbe ante las diferentes circunstancias de la vida, por eso dice el maestro Samael de que la iniciación es tu misma vida. Si quieres alcanzarla, aprende a vivir la vida conscientemente y allí vas alcanzando los grados iniciáticos. Porque en cada circunstancia de tu vida te estás preparando sencillamente para ir alcanzando, para pasar una prueba y para alcanzar un grado iniciático. Por eso la sabiduría divina enseña de que las peores adversidades de la vida son las que nos presentan las mejores oportunidades. Pero uno que se queja por todo, uno que llora por todo, uno que realmente, o sea, no comprende muchas veces ni los designios de Dios, uno hay veces que no comprende lo que es la ley del karma, uno no comprende por qué le pasan las cosas, entonces uno sencillamente se dedica a sufrir, a llorar, a lamentarse, a pasar trabajo. Hay gentes que son diferentes. Hay gente por ahí, como dicen por ahí, de que no se le arrugan a la vida. Hay gente que les pasa una situación. Ve ahí mismo en el mercado. Yo hablo mucho del mercado porque ahí uno ve muchas anécdotas. Ahí en el mercado hay un señor. El señor ha quebrado 3 veces. O sea, 3 veces ha venido a pique, al suelo, en 0 pesos. Sin embargo, detrás de las peores adversidades están las mejores oportunidades para el ser humano. Sin embargo, él no le ha prestado atención a eso y él otra vez ha puesto el negocio. La primera se cayó, puso su negocio otra vez quebró y lo puso. Y ahí está. No doy el nombre por respeto, no doy el nombre ya. Tiene plata, o sea, no, y de paso es sencillo. Es una persona que habla con cualquiera, come ahí con los empleados, eso no, es sencillo bastante.
Ya. Entonces, ¿pero por qué? Porque son personas que realmente, como dicen por ahí, sacan fuerzas y se le enfrentan a lo que es la vida. Pero ya porque la persona perdió algo, entonces ya se echa a morir, entonces no está preparado para pasar esta prueba de tierra. Ahora, hay personas, por ejemplo, para dar como ejemplo, que es la mejor forma de entregar esta conferencia, hay personas, aquí hay una persona, una amiga, esa mujer también, vea, llegó un momento en que plata tenía. Dice de que podía tener fácilmente 3 empleadas para ella, o sea que tenía plata. Pero de la noche a la mañana, vea, en el suelo, sin un peso. Ella es cachaca, paisa. Dicen por ahí que los paisas son echados para adelante, dicen por ahí, que parece que es así. Entonces ella, ella siguió adelante, tiene sus hijos. Que día por allá como que puso un restaurante, un café internet, y se le metieron unos ladrones y la atracaron. Se le llevaron los computadores, la dejaron otra vez en el suelo. Sin embargo, nada, no se ha arrugado, otra vez cogió, no sé dónde sacó fuerza, voluntad, debe ser porque conoce estas enseñanzas, y como que puso un negocito de sopa, un restaurante, y allí se ganaba la vida. Ahora no sé qué estará haciendo, pero son personas que realmente, como les digo, aprenden a sacarle partido a las peores adversidades de la vida. Pero un tipo porque la mujer lo deje y ya se va a echar a morir. Ahora, si te dejó ni modo, quiere decir que no te quería, y entonces sigue la vida y pídele a Dios y trata de ver dónde estuvo el error y trata de portarte mejor para ver si te mandan otra. Eso es lo que uno debiera hacer en la comprensión que uno debiera hacer. Entonces, amigos, dentro de estas pruebas que hemos hablado hasta ahora, también a nosotros nos colocan otras pruebas. Nos colocan también lo que se llama, vamos a hablar acá de lo que es como nosotros en el plano astral, por ejemplo, a nosotros nos vemos de que nos cierran 2 montañas. Si el discípulo horrorizado se grita, se desespera, entonces quiere decir de que no ha pasado una prueba de tierra. Y los maestros también, ellos pasan estas pruebas. Vamos a hablar ahora de que son, por ejemplo, hay otras pruebas, por ejemplo, la prueba de la humildad, la prueba de la obediencia. Hay veces a nosotros de pronto, aunque sea tu papá, sea cualquier persona, coge y te da una orden que tú la hagas, y tienes que pasar la prueba también de la honradez, que se la coloca mucho al ser humano, porque hoy en día eso, o sea, hoy lo normal es anormal y lo anormal es normal. O sea, hoy en día, de que a ti te entreguen un dinero de más, sea donde sea, y tú vayas y lo devuelvas, eso es anormal. Eso, y como la gente hasta se admira. Y de pronto hasta Maduro dirá, pues, tipo tampoco ese, mejor dicho, se dejó devolviendo la plata. Pero uno no sabe si está pasando una prueba de honradez. Dice el maestro Samael de que había un discípulo en el astral que estaba pasando una situación económica difícil, y que el discípulo, o sea, él salió a buscar comida para sus hijos, y en el camino él vio tres morrocotas de oro. Cuando él vio las morrocotas de oro, él sencillamente dijo, esto no es mío porque no me lo he ganado, y pasó por encima de las morrocotas. Enseguida salieron todos los maestros a felicitarlo, porque lo felicitan, y lo felicitaron porque había pasado una prueba que está relacionada con la honradez. Pero ¿quién de nosotros de pronto que un billete de 1000 pesos en el suelo y lo coge? Cualquiera lo puede coger, y no sabemos si nos están probando en estos momentos. Por eso, amigos, nosotros debemos aclarar a través de las enseñanzas bíblicas que hay que tratar de ser también humilde, porque Dios le da la sabiduría al humilde y se la niega al soberbio. Cuando ya nosotros, amigos, estoy hablando de nosotros porque todos los que venimos a estas enseñanzas debemos tener, por lo mínimo tenemos que tener un principio espiritual. Vea, si no estuviésemos aquí. Cualquiera de nosotros fácilmente estuviese por ahí, quién sabe qué, hablando, chateando, jugando, lo que sea. Pero hemos sacado el tiempo para venir a una conferencia, o sea, algo nos mueve, algo nos invita a que busquemos una sabiduría. Entonces, cuando nosotros vamos pasando estas pruebas, entonces vienen lo que se llaman las iniciaciones. Entonces vienen los grados de sabiduría. Vienen todo lo que se llaman las 9 iniciaciones menores, y después vienen las iniciaciones mayores, y allí es donde se va alcanzando el grado de perfección. Por eso
Vuelvo y le repito, el maestro Samael dice, la iniciación es tu misma vida. Si quieres vivirla, o sea, vive la vida conscientemente y dedícate a un trabajo espiritual. Debemos comprender de que nosotros, para alcanzar eso que se llama la iniciación, el ser humano debe aprender a tener un dominio sobre su cuerpo físico. Como hemos visto a través de la conferencia de las pruebas, el ser humano tiene que ir dominando el hambre, la sed, el frío, el calor, el sufrimiento. O sea, debemos ir dominando lo que se llama el cuerpo físico. Debemos ir teniendo un dominio sobre nuestros deseos. Uno vive de deseo en deseo. ¿Quién no está deseando ahora en diciembre de pronto hacer una fiesta? ¿O quién no está deseando ahora que se vaya a graduar? O sea, nosotros, esa es nuestra vida, egoica e inconsciente. Entonces nosotros vivimos hay que eliminar, destruir la pasión, la ambición, el deseo de tener cosas materiales, el egoísmo, para que vayamos alcanzando el sentido de la iniciación. Y tenemos también que dominar lo que se llama el cuerpo mental. El discípulo gnóstico tiene que aprender a dominar su mente. El discípulo gnóstico tiene que aprender a descubrir, conocer, descubrir, eliminar todos sus pensamientos, porque detrás de cada pensamiento hay un defecto y ese defecto nos lleva a cometer errores en la vida. Por eso, cuando nosotros aprendemos a conocer esos defectos, esos pensamientos, y aprendemos a eliminarlos, entonces podemos cambiar las circunstancias de la vida. Y también tenemos que sacrificarnos por la humanidad. Esto que estamos haciendo en el Centro Anael y esto que posiblemente están haciendo muchas personas se hace sencillamente porque hay una gran parte de la humanidad que necesita de estas enseñanzas. Hay una gran parte de la humanidad que realmente quiere salir del dolor, del sufrimiento, los problemas, y no lo ha podido hacer porque desconoce la gnosis. El sacrificio por la humanidad es que una persona se dedique gran parte de su vida a la divulgación de estas enseñanzas. Entonces, de esta forma nosotros, cuando vamos dentro de este proceso, como lo han hecho los grandes maestros, que realmente se han sacrificado por la humanidad, ¿qué no hizo Jesús el Cristo? ¿Qué no hizo Samael Aumbeor? ¿Y qué no han hecho todos los maestros? Sencillamente dedicarse a vivir para entregar una enseñanza a una humanidad doliente. Entonces, compañeros, esperamos de que con esta conferencia nosotros reflexionemos. O sea, tratemos de hacer conciencia de lo que es la vida. En cualquier momento la vida se nos va, en cualquier momento nosotros desaparecemos. ¿Y qué nos llevamos? Lo bueno y lo malo. Si nos toca morir hoy, que cualquiera puede ser, nos podemos llevar sencillamente lo que hemos aprendido a través de esta conferencia y lo bueno que hagamos de aquí en adelante. Lo demás, como dicen por ahí, queda. Entonces, hasta aquí la conferencia.